En esta ocasión vamos a ver cómo se utiliza esta idea de la programación pseudo-funcional, por así llamarla, pero ya con el API de Java, en una aplicación muy concreta. De hecho, lo que vamos a hacer es un pequeño programa que simula algo que ustedes ya saben hacer en una terminal. Tenemos aquí ahorita una terminal de Linux y aquí hay un programa, un comando que se llama tree. Lo que hace este comando es listar todos los directorios con sus archivos en la parte de adentro de manera recursiva. Un poco parecido a ls, pero por ejemplo con tree podemos pedir que solamente nos dé los directorios y tenemos ahora el listado de directorios solamente con los directorios que tiene aquí adentro. Entonces, si no tienen este comando, lo pueden instalar con sudo apt install tree y ya está. Entonces, lo que queremos hacer es emular este comportamiento. Digamos que vamos a hacer ahora un programa en Java que liste todos los directorios que tenemos aquí, omitiendo los archivos, y lo haga de manera recursiva. Entonces, Java provee toda una serie de clases que nos permiten hacer eso. Concretamente, es lo que son parte de lo que se llama como Java NIO, que se utiliza para entrada y salida a disco. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, vamos a utilizar precisamente esa API. Aquí se ve del tamaño que va a quedar el código, pero vamos a ver un momento la interfaz o la documentación oficial. Pues aquí tenemos la documentación de Java y tenemos que hay dos elementos dentro del paquete Java NIO. Uno es una interfaz que define un flujo para acceder a directorios, le llaman Directory Stream. Y dentro de esta clase tenemos el Directory Stream Filter. Pero observemos que Directory Stream Filter también, bueno, dentro de esta interfaz más bien, también es una interfaz. Entonces aquí tenemos un caso bastante curioso de una interfaz anidada dentro de otra. Entonces ya empezábamos a ver cómo era posible meter clases dentro de clases, interfaces dentro de clases. Bueno, pues aquí lo que nos están mostrando es precisamente que también podemos tener interfaces dentro de interfaces. Vamos a necesitar esta, Directory Stream Filter. Otro elemento que nos tiene que llamar la atención ahorita es la aparición de estas T's. ¿Qué significan? Bueno, pues este es ya nuestro primer acercamiento al tema que estaremos viendo próximamente, que se llaman los genéricos. Ustedes ya de repente los han tenido que usar un poquito en el laboratorio. Bueno, ya estamos a punto de explicar exactamente qué son. Pero en este caso vamos a ver exactamente qué dice esta interfaz y podremos entender entonces en qué manera nos va a afectar este parámetro que tenemos acá. Bien, pues ya que hablábamos de las interfaces funcionales, observemos que este es precisamente un ejemplo de interfaz funcional, pero que ya fue definida en la API de Java. Entonces, el único método que tiene es un método que se llama accept y recibe un parámetro. Lo que nos dice la documentación es que este método va a decidir si un directorio debería de ser aceptado o filtrado. Concretamente, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro código es filtrar que efectivamente lo único que se imprima en la pantalla sean los directorios y que no nos vaya a imprimir archivos. Entonces, para eso la vamos a utilizar. Bien. Entonces, aquí tenemos ahora nuestro código. Y vemos aquí la aparición de una clase anónima interna para poder crear el objeto que se le va a llamar filter. Pues filter es una instancia del Directory Stream Filter y como lo que vamos a filtrar son rutas, vamos a pedir todo el contenido que haya dentro de un directorio y nos vamos a quedar únicamente con aquellos que sean directorios, vamos a quitar los archivos. Entonces este T nos permite utilizar la interfaz cuando lo que queremos filtrar, o sea, aceptar o no, sean rutas hacia archivos. Entonces, esa T que estamos viendo en la documentación, lo que nos dice es que yo puedo decir, bueno, voy a filtrar cosas. Exactamente, ¿qué es lo que quiero filtrar? Bueno, en nuestro caso queremos filtrar rutas de archivos. Pero se podría utilizar la misma interfaz para filtrar otras cosas. Entonces, como nosotros queremos esto concretamente, que son rutas a archivos,
Por eso podemos sustituir a este parámetro por el tipo de clase que vamos a utilizar aquí en el parámetro del archivo. Entonces, digo del argumento. Entonces, como se darán cuenta, el uso de este parámetro sirve para que yo no tenga que decir de qué tipo va a ser el dato que voy a mandar aquí, sino que estoy utilizando una variable de tipo. Insisto, ya veremos más adelante con más cuidado cómo funcionan estas variables y cómo las pueden utilizar. Bien, entonces, como ya habíamos visto que se implementan las interfaces funcionales, lo que hicimos aquí fue crear una clase anónima y implementamos el único método que se tiene que hacer, especificando que el tipo de este parámetro de tipo, bueno, va a ser path. Y aquí lo que vamos a hacer es nada más preguntar si lo que nos están enviando como parámetro es un directorio o no. Y para ello vamos a utilizar este método estático que nos da también ya el API de Java y que también forma parte de la plataforma Java Neo. Entonces aquí está donde lo importamos, aquí está donde lo estamos utilizando para poder decidir si esto es un directorio o no. Bien, ya hecho esto, entonces ahora sí veamos cómo va a ser nuestra aplicación. Aquí tenemos el método main. La idea es que esto funcione parecido a tree, es decir, que yo escriba el comando en la consola y le pueda pasar como argumento cuál es el directorio que quiero que liste. Entonces, vamos a regresar aquí a nuestro ejemplo. Si yo pido tree-dem, me da aquí estos directorios. Observen que aquí yo no pasé argumento, entonces se asume que es este directorio. Lo mismo voy a querer que pase con mi aplicación hecha en Java. Entonces vamos a ejecutar ahorita para que vean cómo funciona. Java, el paquete se llama entrada-salida, la clase se llama directorios. Si simple y sencillamente lo llamo, entonces va a ser algo muy parecido a lo que hace tree. Bueno, no es un formato tan elegante, pero vemos que cualitativamente es lo mismo. Está listando todos los directorios que hay aquí. Bueno, sí, tampoco lo he puesto en orden alfabético, pero está cumpliendo con el papel, ¿no? Está listando todo. Si ustedes lo quieren poner en orden alfabético, entonces pueden trabajar un poco con la estructura para meter orden también. Bien, entonces este es el demo de cómo va a funcionar. También observen que yo puedo escribir un directorio y de manera recursiva me va a decir lo que hay adentro de ese directorio. Podrían utilizar aquí direcciones absolutas o relativas. En realidad funciona igual que el comando de Java. Ahí está. Esta nueva la salida es un poco más sencilla. Bien. Entonces tenemos ahora aquí cómo funciona. Debemos de recibir a través de args el parámetro que se está poniendo aquí en dirección. Y tenemos la opción de ponerlo o no ponerlo. Entonces, eso lo estamos checando aquí. Si me mandaron un argumento, bueno, entonces el directorio con el que voy a empezar a trabajar va a ser el directorio que me hayan pasado como argumentos. Observemos que como este es tipo string, bueno, vamos a necesitar el método estático get de la clase paths para poder regresar un objeto de tipo path. Y si no me pasaron ningún argumento, pues utilizo el nombre punto. En Linux recordemos que esto significa el directorio en el que me encuentro parado actualmente. Bien, ahora vamos a consultar la documentación de este método estático para ver exactamente qué es lo que está pasando aquí. Bien. Lo primero que vamos a tener es esta clase paths dentro del paquete Java Neo file. Y tenemos el método get. Ahora observemos aquí que curiosamente get nos devuelve un path, una ruta, un objeto que representa la dirección del directorio con el que queremos trabajar. Entonces me dice que si yo pongo aquí la cadena del directorio que quiero, bueno, me va a devolver un objeto path. ¿Pero qué es un path? Vamos a checar esta documentación. Es una interfaz, pero es una interfaz que a la vez está implementando, bueno, extiende otras interfaces, entonces va a tener métodos extra. Además de lo que corresponde a poder trabajar con la ruta en el sistema de archivos,
también implementa esta otra en particular que se llama iterable. Esta la van a ver muchísimo el próximo semestre cuando estudian estructuras de datos. Pero una característica muy importante es que esta interfaz nos permite utilizar el método for each. Es decir, si dentro de mi directorio tengo más elementos, los puedo listar todos. Entonces voy a pedir aquí que me den el path. Observen que de hecho aquí al declarar la variable estoy utilizando la super interfase iterable en lugar de utilizar el tipo path. Eso es porque estoy haciendo explícito que voy a poder utilizar el for each. Entonces este método que viene en esta interfaz llamado for each, syntactic sugar, un poquito de dulzura de parte de Java, me permite utilizar el ciclo for de esta manera. Para cada objeto de tipo directorio dentro de tiers, entonces vamos a mandar a ejecutar este método llamado lista directorios. Bien, entonces a partir de aquí entramos acá, va a ser una función recursiva donde vamos a listar a todos los directorios desde el primero que nos mandaron hacia todos sus hijos. Entonces comenzamos en el directorio que nos indicaron aquí y empezamos a iterar sobre todos los elementos que haya dentro de este directorio. Entonces dentro de este directorio, aquí estamos poniendo la dirección, vamos a imprimir en qué directorio nos encontramos. Observemos entonces la forma en que se ejecutó aquí. Veíamos que si pedíamos listar el directorio ICC, bueno, comenzaba precisamente imprimiendo el nombre ICC y después empezaba a poner lo que estaba acá adentro. En este otro, que había un poco más con que trabajar, empezamos con el directorio punto, es decir, el directorio en el que estamos parados, y después comenzaba a listar lo que estaba ocurriendo con cada uno de los directorios aquí adentro. Dentro de cada directorio, bueno, también buscaba los que tuvieran alguno adentro. Entonces, esta es nuestra llamada recursiva. Comienzo por imprimir en qué directorio estoy y después voy a preguntar qué hay dentro de este directorio. Para hacer eso, se está utilizando este método estático dentro de la clase files que se llama new directory string. Y esto nos va a permitir hacer una conexión con el disco duro y empezar a leer los directorios. Pasamos entonces el directorio en el que nos encontramos. Y aquí viene la parte importante, podemos pasar el filtro. Entonces, cada vez que este método reciba un elemento que esté contenido de este directorio, automáticamente va a ejecutar esta función para decidir si es de los que me interesa ver o no. En este caso, como decíamos, pues lo que estamos pidiendo es que solamente acepte a aquellos que sean directorios. Entonces, automáticamente esto me va a devolver, bueno, ya el stream. Y a partir del stream voy a poder ir listando todo lo que hay aquí adentro. Pero como ya vienen filtrados, todo lo que me va a devolver aquí van a ser única y exclusivamente directorios y ya va a haber rechazado a todos los archivos que no sean directorios. Entonces ahora sí, para cada directorio que esté adentro de este directorio, volvemos a utilizar un for each para listar ese directorio. Como este se va a mandar llamar recursivamente, bueno, si tenemos 5 niveles de directorios, los 5 van a aparecer. Como siempre que estemos tratando de acceder a hilos, bueno, pueden haber diferentes tipos de errores, como por ejemplo un exception, directory exception, cualquier cosa que haya fallado con nuestro sistema de archivos. Y en este caso lo que vamos a hacer es simplemente imprimirlo en el hilo de error y continuar ejecutando. La verdad, en este principio, en este código esperaríamos que eso no tuviera que suceder, pero hay que reaccionar. También aquí notarán la aparición de una nueva anotación. Sí, tenemos que atrapar varias excepciones distintas, pero en todas vamos a ejecutar lo mismo. Se puede utilizar un OR para no tener que escribir un catch separado para cada una de ellas y nos va a permitir cachar a cualquiera de las dos al mismo tiempo. Y básicamente, bueno, este es un ejemplo ya con el API de Java.